Namaste, mi nombre es Siama Das y aquí tengo el gusto, el agrado de poder compartirles este inicio de curso de Historia de las Asanas, donde vamos a ver en primera instancia en esta presentación una introducción a lo que son las terminologías en sánscrito, su origen y lo que representan las asanas. Luego una presentación también del Bhagavad Gita, uno de los textos fundamentales y primarios del yoga, y posteriormente un desarrollo y presentación de los textos también principales védicos que dan origen y que expresan a través de los tiempos toda esta sabiduría del yoga, que no solamente se aplica a el conocimiento de las posturas y las asanas, sino también a aspectos que tienen que ver como por ejemplo la astrología védica, la meditación, las ciencias de la salud como la ayurveda, etc. En primera instancia vamos a compartir entonces la parte de historia de las asanas de esta presentación número 1. El concepto de asana vamos a verlo definido en su significado en un texto que es muy importante, del cual vamos a compartir la semana próxima en una nueva presentación, pero a modo de adelanto, que es el texto de los Yoga Sutras, ¿sí? En los Yoga Sutras, que junto con el Bhagavad Gita serían como los textos pilares de lo que es la sabiduría y la filosofía del yoga, se menciona y se define a la asana como Sthira Sukhama Sanam. Sthira Sukhama Sanam significa que la asana o las posturas se realizan con firmeza corporal, benevolencia de espíritu y estabilidad de inteligencia. Shtirasukasanam. El término asana proviene de el sánscrito, como muchos de los términos que solemos mencionar cuando hablamos del yoga. Sánscrito se define como la lengua madre o, digamos, también el origen de la literatura y de los textos ancestrales. Sans significa madre u origen, escrito quiere decir escritura. Los mantras, en su gran mayoría, y sobre todo en el campo de la cultura y la filosofía del yoga, proveniente de India, se pronuncian en esta lengua, ¿sí? No solamente los mantras, sino términos como, bueno, el mismo término mantra es pronunciado a través de la lengua sánscrita, yoga, karma, asana, chakra, etcétera. Son todos términos en sánscrito. Y el sánscrito es un idioma que está constituido, compuesto, según la palabra, en dos, tres o más significantes, ¿no? Como por ejemplo mantra. Mantra viene de manas, que significa mente, y tráyate, de liberación. Es decir, sonidos que liberan, sonidos que expanden la mente. El concepto de asana lo tomamos precisamente de esta lengua en sánscrita. Asana, literalmente, como vemos en el texto, significa postura. Es decir, la asana tiene la finalidad de crear un efecto de sensibilización mediante el cual la conciencia impregna cada miembro, órgano y tejido del cuerpo. De ahí la definición que citábamos previamente, Sthira Sukhama Sanam, firmeza corporal, es decir, el cuerpo a través de los sentidos materiales, los sentidos de acción, los miembros como los brazos, piernas, etcétera, se comprometen en un movimiento, la mente que a través del pensamiento se enfoca en justamente el comando y la alineación correcta y la concentración en ese movimiento, y también la estabilidad de inteligencia, la benevolencia de espíritu, que es esa capacidad de observarnos y de ver qué es lo que nos revela la postura, no solamente a nivel físico, sino a nivel sutil, ¿sí? Y aquí vienen otros conceptos que son muy importantes, principalmente en el yoga, porque cuando hablamos de yoga, hablamos de un cuerpo del conocimiento que está constituido de 8 angas o de 8 partes. Es decir, esto recibe el nombre de Ashtanga. Por un lado, existe el Ashtanga Vinyasa como una práctica de ejercicios y de posturas yógicas, una vinyasa, es decir, una secuencia. Y por otro lado, digamos, los miembros constitutivos del yoga,
que son en esencia 8 principales, y de ahí viene el concepto de Ashtanga. Ashta quiere decir 8, Anga, miembros o partes. Una de esas 8 partes, justamente, la tercera parte es la asana. ¿Sí? Asana. Empieza yama, niyama, que son las reglas y regulaciones. Asana sería el tercero. El cuarto pranayama, el quinto pratyahara, el sexto dharana, que es la concentración. Pratyahara significa llevar los sentidos hacia adentro. El sexto es dharana, la concentración. El séptimo es el dhyana, la meditación, y el octavo, el samadhi. Entonces, las posturas cumplen un rol fundamental a la hora de no solamente el aspecto físico que implica los beneficios de la práctica de yoga, sino también en lo que implica todo un desarrollo de forma secuencial integral del individuo. De hecho, la palabra yoga viene de yuk, que significa vínculo, pero, o unión. ¿Pero unión con qué? ¿Mm? ¿Y de qué? Bueno, esto es lo que vamos a desarrollar. Como vemos en el texto, el yoga es un reflejo de las fuerzas cósmicas que son atemporales y universales en la naturaleza. La creación, el mantenimiento y la disolución que se encarnan en la práctica de asanas como, en la práctica de yogas, mejor dicho, como asanas y mudras. Hay asanas que provienen, por ejemplo, de eh, la naturaleza, de manifestaciones naturales como el árbol, Vrikshasana, la postura del árbol. Vriksha significa árbol. Tadasana, la postura de la montaña. Por ejemplo, posturas que vienen de animales o de aves, por ejemplo, Gomukasana, la postura de la vaca. Tenemos también Bhujangasana, la serpiente o la cobra. Garudasana, que representa un águila. También tenemos posturas que provienen de grandes sabios y sabias del yoga, como por ejemplo Anjaneyasana, que es la madre del dios del viento, mejor dicho, del hijo del dios del viento, que es Hanuman. Anjana es una ofrenda, es el nombre de ella, y a través de una ofrenda que le hace a la divinidad para poder tener un hijo, invoca mantras, y en esos mantras se revela y se manifiesta una presencia divina, en este caso de Vayu, que es el dios del viento, y a través de Vayu puede tener y concebir a su hijo Hanuman. Todo eso proviene de ella como Anjana, de ahí la postura Anjaneyasana. Tenemos también la postura de Vasistasana, que es el gran sabio Vasista. De hecho, hay un texto yogico muy importante que se llama Yoga Vasista, en honor a Vasista. Bhujangasana, no, perdón, Bhujangasana es la serpiente. Bharadwajasana es en honor al sabio Bharadwaj. Es decir, tenemos posturas que vienen de la naturaleza, que vienen también relacionadas con devas, como Virabhadrasana, ¿sí? Por el gran sabio, y en este caso semidios Virabhadra, una manifestación del señor Shiva. Natarayasana, la postura de danza del señor Shiva, por ejemplo. Tenemos posturas que vienen también de seres vertebrados, en este caso como por ejemplo la serpiente, de la manifestación natural como los, bueno, montañas, árboles, animales, vaca, el gato, etc. Hay muchas, muchas posturas que son reflejos justamente de estas fuerzas cósmicas que se manifiestan de diferentes maneras. Entonces, la esencia, y aquí es cuando pasamos al trasfondo de cada una de las posturas que componen, ¿sí? La viñasa o una secuencia de yoga, la esencia de las historias se encuentra dentro de la experiencia de nuestros corazones. Cada una de las grandes personalidades muestra defectos humanos, lo que las hace fácil de relacionar. Y eso es lo que vamos a ir viendo ya más en las siguientes presentaciones, justamente las historias propiamente dichas. Primero acá estamos en una introducción de presentación de cómo está constituida, digamos, cuál es el trasfondo del concepto de las asanas, que en gran parte, como vemos en este segundo párrafo, provienen de situaciones conflictivas, y a través de estas situaciones, digamos que el desenlace que se busca lograr, que se busca alcanzar, trata de ser favorable.
¿sí? Esto es en esencia lo que comprende el significado de las asanas. Es la respuesta favorable ante una situación conflictiva. ¿Mm? Muy bien, entonces, continuando con la exposición, vemos cómo las asanas, estas posturas, se manifiestan a través de situaciones negativas como parte de una ayuda, como parte de buscar y de invocar estas fuerzas universales de una manera tal que a través de un lenguaje corporal obtenga uno un beneficio producto de presiones que pueden venir por situaciones conflictivas, por desequilibrios emocionales. Las asanas son posturas que vienen, son movimientos físicos que vienen a no solamente manifestar una solución ante un conflicto, sino también, sobre todo, a sanar nuestro plano emocional de cualquier impacto o de situación desfavorable que podamos estar viviendo. La mitología de las asanas apunta a un estado superior de conciencia, ¿sí? Representan el viaje del alma de la ignorancia, ¿sí?, a la iluminación. Su objetivo es llevarnos de las ilusiones de nuestra existencia centrada en el ego, en el yo, a la realidad de una existencia liberada, que tiene tres componentes principales y que estos componentes representan la naturaleza del alma. Sat, el alma como plenamente consciente, como, mejor dicho, en este caso eterna, permanente, Sat. Chit, como plenamente consciente, y la conciencia implícitamente incluye el conocimiento, y Ananda, que es la felicidad. Lo que buscan las posturas es, de alguna manera, identificarnos con nuestro ego, ego también definido como identidad, pero real. Existen, de alguna manera, hay una configuración que representa nuestro campo sutil, nuestro cuerpo sutil, que se llama Antakarana en sánscrito, lo voy a anotar aquí en pantalla. Antakarana. Antakarana significa el ser interno, ¿sí?, o ser interior, que sería nuestra constitución sutil, conformada por manas, manas que significa mente, buddhi, buddhi quiere decir inteligencia, y ahamkara, que en este caso representa el ego falso. Es decir, lo falso denota la existencia de algo real, de algo permanente, ¿sí? Estos tres constituyentes sutiles que dan forma y que son parte de nuestra identidad a través del cuerpo sutil, es decir, tenemos un cuerpo burdo conformado por la combinación de 5 elementos primarios llamados Pancha Maha Bhuta. Pancha significa 5, Maha grandes, Bhuta elementos, tierra, agua, fuego, aire, éter. ¿Sí? El cuerpo material es una combinación de estos 5 elementos que en paralelo dan origen a los biotipos constitutivos de cada individuo, que se llama dosha. Por ejemplo, pita es la combinación de agua con fuego, kapha de agua con la tierra, vata del aire con el éter. Son constituyentes, digamos, en el biotipo de cada individuo, que van a describir no solamente un tipo de fisonomía, sino también de psicología. En este caso, eso representa la constitución más burda del cuerpo, pero también hay un cuerpo sutil, que es el cuerpo astral o el ser interno, del cual tenemos conciencia de una manera más plena de él, por ejemplo, en el momento del sueño, cuando estamos durmiendo, soñando, mejor dicho, o por ejemplo cuando pensamos. Ese diálogo interno permanente que podemos tener viene y está vinculado con este cuerpo
sutil llamado Antakarana, el ser interno, conformado por mente, inteligencia y ego falso. El ego falso como el conjunto de deseos y de proyecciones, las cuales en cada uno de nosotros genera como un sentido de pertenencia o de apego. ¿Sí? Mi identidad está formada en este caso por todos aquellos elementos mediante los cuales yo me identifico, externos a mí. Eso sería ego falso, eso es lo que construye una falsa identidad, porque es ajena a uno mismo, es decir, soy en la medida que tengo, y el ser se asocia al tener, por lo general, proyectando con ello una visión más de tipo posesiva de las cosas, lo cual a través de esa proyección posesiva tiendo a lo que deseo tener o lo que siento que me pertenece, poder apropiármelo y a través de ello manipularlo. Y esto no solamente se relaciona con los objetos, sino también se puede manifestar en las relaciones personales que podemos tener, emocionales, sentimentales, etc. Entonces, esa proyección sutil genera un tipo de lo que se conoce como avidia o ignorancia, sufrimiento. Ya vamos a hablar de los factores constituyentes del sufrimiento, pero básicamente aquí tenemos los tres elementos primarios: manas, mente; buddhi, inteligencia. De ahí viene el término Buda. Bu significa luz, Di, inteligencia. Buda es el iluminado a través de su discernimiento, de su reflexión, de su capacidad de análisis, mediante la meditación. ¿Sí? Digamos que la inteligencia como intelegere, ¿no? Definida de tal manera, inteligencia viene de intelegere, que es inter, entre, legere, elección. La facultad de raciocinio, de discernimiento, de reflexión es una de las funciones de la inteligencia, y ahamkara como el deseo de pertenencia, ¿no? El ego falso. Todo esto conforma y constituye nuestro cuerpo sutil, por un lado. Por otro lado, como mencionaba previamente, el cuerpo físico burdo. Lo que busca el yoga es conectar los intereses de ambos cuerpos, tanto sutil como burdo, que coexisten y que forman nuestra identidad, con el cuerpo consciente, con el alma. Eso es yoga en primera instancia, unir el cuerpo con los sentidos, la mente, la inteligencia, el cuerpo sutil con el ser. Eso es yuk. Y esto también se asocia a un término que es el cual se describe al ser humano, uno de los términos con los cuales se lo describe, que es el individuo. Individuo significa no dividido, es decir, no dividido es algo íntegro. Entonces, nosotros tenemos una naturaleza íntegra, pero esta naturaleza íntegra la tenemos que no solamente reconocer, sino experimentar a través de las vivencias que dan lugar a que esta existencia pueda ser íntegra, al 100%. El yoga y las historias de las asanas lo que buscan es llevarnos también a ese plano de reflexión. Continuando con la presentación, bueno, hemos visto entonces la definición mitológica. Vamos a ver una partecita más que tiene que ver con el propósito, ¿sí?, de este curso, que es ayudar a agregar una nueva dimensión a tu práctica, comprensión, y si estás en el camino del yoga, amor por el yoga, ¿no? Como realmente verlo no solamente como una práctica física, sino como algo que nos lleva mucho más allá. Aquí en imagen tenemos uno de los máximos referentes a nivel simbólico y místico, que es el señor Shiva. Uno de los nombres del señor Shiva es Yogeshvar, que significa el maestro de todos los yogis. De hecho, él es el encargado de transmitir el conocimiento por primera vez del yoga, es decir, de las secuencias de posturas y de asanas, en un libro que se llama el Shiva Samhita. Shiva quiere decir auspicioso, ¿no? El señor Shiva tiene muchos nombres. Shiva es auspicioso, Pashupati es otro nombre de Shiva que significa el protector de los animales, Shambhu, bondadoso, Rudra. Bueno, hay diferentes formas de llamar al señor Shiva. Y en pocas palabras, los yogis, las yoginis encarnan el mundo usando nuestros cuerpos como herramientas. Los yogis se ponen en ciertas posturas
asanas para comprender el funcionamiento del mundo que los rodea. Aquí estoy leyendo el texto, ¿sí? Al hacerlo ganan empatía, compasión y sensibilidad, cualidades que contribuyen a un estado mental más elevado conocido como Chitta Prajadanam en las escrituras yógicas, que significa un estado de conciencia más pleno y sobre todo más misericordioso. Es decir, la compasión es lo que hace a la empatía, al poder sentir al otro, y la compasión se establece bajo los parámetros de una mentalidad inclusiva, no excluyente, sino más bien inclusiva, integradora. Por eso es que las posturas integran animales, integran elementos, como mencionaba al principio, integran dioses, integran sabios y sabias, maestros, maestras, elementos de todo tipo y manifestaciones de esta existencia. Esto tiene que ver entonces con la primera parte de la presentación de Historia de las Asanas. En una próxima presentación vamos a estar viendo lo que tiene que ver con ya historias de asanas específicas, como Virabhadrasana, Vasisthasana, etc., ¿no? Historias de cómo surgen justamente estas asanas y algunos significados de lo que representa cada una de ellas del sánscrito al español. Bien, ahora vamos a compartir la segunda parte, la segunda sección, que tiene que ver con la presentación del Bhagavad Gita. ¿Por qué hablamos del Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita es reconocido como, podríamos decir, la Biblia del yoga, ¿sí? Porque brinda, y como se menciona en el texto, otorga un camino espiritual, vinculándonos con la escalera progresiva del conocimiento del yoga. El yoga lo que busca es vincularnos, primero, como mencionaba anteriormente, con nosotros mismos, pero posteriormente lo que busca es conectarnos, vincularnos con la divinidad también, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estos fundamentos y por qué es tan importante el Bhagavad Gita? En primera instancia, el Bhagavad Gita es parte de un texto épico de la cultura y el conocimiento del yoga llamado, como vemos aquí en imagen, el Mahabharata. Mahabharata es un texto compuesto de aproximadamente 100.000 versos, 100.000 versos, mediante los cuales el Bhagavad Gita es un capítulo de uno de los muchos que componen los 100.000 versos del Mahabharata. Mahabharata significa la historia de la gran y de la antigua India. Antiguamente India, y de hecho en tiempos actuales se la va a volver a llamar Bharata, ¿sí? Antiguamente India recibía el nombre de Bharat. Bharata significa también, y esto es lo hermoso, en sánscrito, la tierra del conocimiento, donde se manifestaron en su origen las diferentes ciencias y artes a través de los Vedas y de todos los conocimientos expandidos de los Vedas, ¿sí? Entonces, Bharata significa la tierra del conocimiento. Bharata también era el nombre de un gran rey, un rey santo, sabio, que gobernó en aquel entonces esta región y que en ofrenda a él también recibió este nombre. Y Maha significa algo que es grande o integrador, ¿no? Completo. Entonces, es la historia de la gran India, del gran conocimiento del yoga. Y el Bhagavad Gita es un capítulo, pero un capítulo que está conformado por 700 versos, 700, sí, versos, y 18 capítulos, el Bhagavad Gita, ¿sí? Es decir, es un capítulo de una sección del Mahabharata que se divide en 700 versos y en complemento 18 capítulos. El Bhagavad Gita es un diálogo entre el príncipe Arjuna y lo que representa la divinidad, en este caso, como Krishna, que es una guía filosófica y espiritual que aborda los desafíos humanos que se presentan en la vida de cada uno de nosotros. El Bhagavad Gita está compuesto entonces por 18 capítulos. Estos 18 capítulos están manifiestos a través de un contexto histórico y literario que esencialmente se representa
a través de aproximadamente hace 5.000 años. ¿Sí? Estamos hablando de un evento específico dentro del tiempo de este planeta y de este universo, donde a través de toda esta situación que se da entre este intercambio entre Krishna y Arjuna, previamente a ello hubo ciertas situaciones de conflicto y pasajes en los cuales también Arjuna, que es el discípulo de Krishna, pasa por una situación de ansiedad específica y recurre a Krishna como maestro. Y Krishna, a través de sus instrucciones y a través de Arjuna, hace llegar un mensaje a todos nosotros como de enseñanza y de guía en esta vida material, porque los problemas, los conflictos que Arjuna le presenta a Krishna y las preguntas que les hace, son preguntas que nosotros nos hacemos permanentemente. Es decir, por más que este texto tenga miles de años de antigüedad, su vigencia es totalmente, digamos, plena. ¿Mm? Porque hay cuestiones que tienen que ver con los apegos, con las dudas, los temores, la apatía, ¿no? Factores que son parte, en esencia, de obstáculos mentales que se pueden presentar en el día a día de cada uno de nosotros. Y Krishna hablando en primera instancia, por ejemplo, del alma, luego de la acción consciente, luego de la importancia del conocimiento y de un conocimiento que esté implícitamente ligado a la dedicación de los frutos de los resultados. Luego habla de la mentalidad o meditación que todo aspirante al yoga debe realizar. Es decir, el Bhagavad Gita está compuesto de 18 capítulos y estos 18 capítulos se dividen en 3 secciones, ¿no? Del 1 al 6, estos capítulos nos hablan de lo que en el yoga se conoce como karma yoga. Disculpen mi letra digital. ¿No? Del 1 al 6 es la sección del Bhagavad Gita que le habla del karma yoga. ¿Mm? Luego pasamos del 7 al 12, los siguientes 6 capítulos del Bhakti Yoga, que en esencia representan el corazón del Bhagavad Gita, ¿sí? Como la esencia. Ahora vamos a definir cada uno de ellos. Y del capítulo 13 al 18 habla de Jnana Yoga o el yoga del conocimiento trascendental. Esencialmente el Bhagavad Gita toca estos 3 puntos, ¿no? Karma Yoga, el yoga de la acción como con un espíritu de ofrenda, o la acción desapegada, Nishkama Karma Yoga, desapegada de los resultados, buscando apegarse a actuar virtuosamente, más allá de lo que implique un resultado, ¿sí? Más allá del resultado, la búsqueda de la acción plena, de la acción consciente, de una acción que no genere malas reacciones, de la calidad de la acción, no solamente a través del cuerpo, sino del pensamiento, las palabras, los deseos. Bhakti Yoga como ya directamente la acción con devoción, lo cual es la esencia de las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? La acción que conduzca hacia la liberación de los apegos materiales, apegándose a lo divino. Y Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento o de la renuncia a todo aquello que va en contra del desarrollo y del bienestar personal. ¿Mm? Entonces, digamos que el yoga, desde la perspectiva del Bhagavad Gita, y esto se describe en este pasaje, que pongo aquí entre paréntesis, va más allá de la práctica física y abarca el desarrollo moral, intelectual y espiritual del individuo. ¿Sí? Por eso pasa a ser el Bhagavad Gita como una hoja de ruta, ¿sí? Totalmente vigente, entendiendo y reconociéndose y sobre todo aceptándose como un ser en esencia espiritual, que tiene deberes espirituales, que tiene necesidades espirituales, pero que también van acompañadas con las materiales, las emocionales, las sentimentales. Ver al ser íntegramente, no solamente material y mental, emocional, y no solamente sentimental, sino también trascendental. Eso es lo que busca conectar el Bhagavad Gita. Por ejemplo, en el capítulo 2,
que es un resumen del contenido del Bhagavad Gita, capítulo también llamado Sankhya Yoga. Sankhya, ¿no? El Sankhya dentro del yoga sería el estudio metafísico, digamos, la sección metafísica del yoga, vinculada al conocimiento material y espiritual de los constituyentes que componen esta existencia. Sankhya significa el conocimiento analítico, material y espiritual de todo lo manifiesto, ¿no? Entonces, este es uno de los capítulos más largos del Bhagavad Gita junto con el 18, es decir, que más versos tiene. El capítulo 2 tiene 72, está constituido de 72 versos, son textos. Y aquí Krishna habla en primera instancia, lo primero de lo que habla es de la identificación corporal y la lamentación, e inmediatamente después, aproximadamente desde el texto 16 hasta el 30, describe metódicamente todo el conocimiento vinculado a la naturaleza del alma. Es decir, primeramente entenderse como un ser espiritual y ya luego a través de ese conocimiento comienza el capítulo 3, Karma Yoga, que tiene que ver cómo aplicar a través del karma, karma son las acciones que generan acciones, a través del karma cómo aplicar toda esa conciencia de sí mismo. Es por eso que es tan interesante el Bhagavad Gita. El cuarto capítulo, llamado Jnana Yoga, lo que busca, o el conocimiento trascendental, es conectar, ¿sí? Conectar ese conocimiento del ser con las acciones concomitantes del ser de una manera tal que el conocimiento rija y sea una herramienta, un aliado para uno, una voz interna que conecte con mi maestro o maestra interna, llamada Chaitya Guru, y que de esa manera influencia en el campo de mis decisiones económicas, familiares, de amistades, las relaciones conmigo mismo, ¿no? Cómo aplicar ese conocimiento de una manera conceptual también, más allá de lo práctico. Y bueno, cada capítulo tiene como justamente, es un eslabón, es una escalera del yoga, y podemos estar hablando mucho, pero es una presentación, es por ello que trato de ir en una dinámica para, no, para bueno, presentarles la importancia de este texto. Ahí tenemos también una descripción de los diferentes caminos espirituales que a lo largo de estos 18 capítulos se enseñan, ¿no? Karma Yoga, como dijimos, del capítulo 1 al 6. Vamos a anotarlo nuevamente, 1 al 6. Bhakti Yoga del 7 al 12. Jnana Yoga, en este caso del 13 al último, 18. Y Dhyana Yoga, que es un capítulo muy importante, que está dentro de Karma Yoga del 1 al 6, en este caso es particularmente el capítulo 6, uno de los capítulos también más interesantes. Dhyana significa meditación, y acá habla del tipo de mentalidad que todo individuo debe tener para no solamente desarrollarse material, sobre todo espiritualmente, en un plano de armonía. ¿Sí? La meditación de una forma activa, proactiva, cuál es el tipo de mentalidad que todo yogi, toda yogini debe tener, y todo aspirante a buscar un equilibrio físico también debe tener, ¿no? Es decir, la mente se controla a través de la regulación de los sentidos, porque la mente es parte de los 5 sentidos. En este caso la mente sería Shasta Indriyani, que significa el sexto sentido, y la mente como parte de los 6 sentidos, de alguna manera el sentido mayor de todos, la mente no puede controlar directamente los sentidos porque está sujeta, es decir, los sentidos son las puertas de percepción que la mente tiene para percibir la realidad, reconocer la realidad. ¿Sí? Sentido del gusto, tacto, olfato, vista, escucha. ¿Mm? De esa manera la mente reconoce la realidad en sus diferentes plataformas sensoriales. Ahora, por otro lado, también, a la mente quedar sujeta de los sentidos, no puede estar controlada si los sentidos no están controlados. ¿Y a través de qué podemos controlar los sentidos? Esto se lo plantea Arjuna a Krishna. Arjuna
en su rol de discípulo de Krishna le plantea, controlar la mente es muy difícil. Creo yo que es más difícil, le dice, que controlar el viento. ¿Sí? Si hay algo que ni se nos ocurre controlar es el viento, ¿no? Porque sabemos, ya preconcebimos que es imposible controlar el viento. Bueno, Arjuna le dice a Krishna que la mente es más difícil que controlar el viento. Y Krishna le responde a Arjuna en el pasaje de este capítulo 6, ya en la parte final, que indudablemente la mente es muy difícil de controlar, pero esto es posible mediante la regulación de los sentidos y un esfuerzo en las prácticas. Y aquí lo que está diciendo también es que a través de la inteligencia, de la facultad del discernimiento, regulando los sentidos, la mente puede controlarse. ¿Y qué significa regular los sentidos? Significa no reprimirlos. Controlar los sentidos no significa reprimirlos o anularlos, sino ocuparlos en actividades virtuosas. O, en otras palabras, en actividades que los purifiquen propiamente. Entonces, ¿cómo purificamos los sentidos? A través de acciones justamente conscientes, coherentes, que tengan esa finalidad. Entre esas acciones se encuentra el yoga. El yoga implica la conjunción física, mental, intelectual, de poner todo bajo un eje, que es el desarrollo consciente. Por eso el yoga es tan importante y por eso el Bhagavad Gita manifiesta que el yoga existe en el plano de la práctica física, en el plano de la práctica mental, en este caso Dhyana Yoga, en el plano de la práctica devocional del corazón, Bhakti Yoga, en el plano de la práctica intelectual del conocimiento, Jnana Yoga, y en el plano corporal, Karma Yoga. Cuerpo, inteligencia, conciencia, mente, ¿no? El yoga en sus diferentes plataformas. De eso justamente aboga el Bhagavad Gita. Y bien, bueno, aquí ya finalizando con esta sección del Bhagavad Gita, vemos que las lecciones esenciales de Krishna en el Gita son muchas. Un concepto importante que todavía no les hablé es que Bhagavat viene de Bhagavan, que significa el conocimiento pleno o aquel que posee 6 opulencias en plenitud que están vinculadas con el conocimiento. Bhagavan es un nombre también de la divinidad. BH Bhagavan, ¿sí? Y Gita quiere decir canto. Entonces sería el canto, la canción de lo divino, de lo supremo. Entonces, leyendo este párrafo, el Bhagavad Gita enseña la importancia de cumplir con los deberes adecuados, los deberes purificadores, swadharma, sin apegos, la superación del ego y la entrega a lo divino. También destaca la importancia de la autorreflexión y la práctica constante del yoga. Estas son como las enseñanzas esenciales del Bhagavad Gita. Y bien, aquí ahora pasamos ya a la última parte de la presentación de hoy, que tiene que ver con los textos védicos, ¿sí? Que tiene que ver principalmente con los Vedas en su expresión. Recuerden que justamente la temática a abordar hoy era historia de las asanas, Bhagavad Gita y también los textos védicos como los Upanishads, que representan y qué, digamos, conexión tiene con el yoga. Es decir, el yoga como una práctica integrada y respaldada por toda una sabiduría. No es que el yoga, como algunas fuentes lo describen lamentablemente y equivocadamente, que se originó a principios del siglo XX o finales del siglo XIX como una inspiración o teniendo referencias de otras gimnasias. En realidad el yoga es milenario y esto data en textos que son milenarios, como el Shiva Samhita, como el Geranda Samhita, como los Upanishads, ¿sí? Como los Vedas. Por supuesto, después se van adaptando a los tiempos modernos, pero hay todo un trasfondo
etimológico, histórico del yoga, que trasciende estos siglos más modernos, ¿sí? Y estos son los textos védicos. Los Vedas significan, Veda quiere decir conocimiento y también significa verdad. Y aquí vemos textos védicos y Upanishad. El Bhagavad Gita es uno de los 108 Upanishads principales. Una mirada a las primeras menciones del yoga y la meditación. Aquí tenemos en imagen, por ejemplo, un texto védico, de ahí vienen los textos sánscritos. Este es como justamente así se escribe el sánscrito. Y ahora vamos a hablar justamente de una introducción a los textos védicos. Esperen que vamos a borrar ahora en pantalla. Vamos a sacar las líneas. Vamos de vuelta ahora aquí. Entonces, por un lado tenemos introducción a los textos védicos, ¿sí? En esta presentación lo que vemos va a ser una exploración por escritos que tienen incluso más de 3000 años de antigüedad, ¿sí? Y entendiendo qué representa los Vedas, ¿no? Los Vedas, nuevamente, se traduce como conoce. Es como una invitación a la sabiduría. Y los Vedas están principalmente divididos en 4 textos esenciales, que están aquí descritos. Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Los Vedas se conoce como Sabda Brahman, ¿sí? Sabda Brahman. Sabda Brahman significa un texto constituido por sonidos absolutos. Y esa es una característica del sánscrito. Por ejemplo, yo puedo en nuestro lenguaje decir la palabra agua y con decir agua no sacio mi sed. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el nombre y lo nombrado. En el caso del sánscrito, porque es un sonido relativo, ¿no? En el caso del sánscrito, hacer un sonido absoluto, por eso la importancia y el poder de los mantras, no hay diferencia entre el nombre y lo nombrado. Es absoluto, es uno. Entonces, los Vedas antiguamente se transmitían de manera oral. A través del tiempo el ser humano fue perdiendo capacidades, digamos, de memoria, de retención de información, y luego estos textos pasaron a manifestarse de forma escrita. Hay todo un estudio antropológico que estoy pasando un poquito por alto para ir avanzando en la presentación y no hacer muy tedioso, digamos, el punto, la explicación. Les estoy hablando desde un resumen, pero básicamente se establece bajo esos parámetros, ¿sí? Los textos védicos. Y cuando cuando se escriben, cuando se vuelven textos, se dividen en 4 secciones: Rig Veda, Samaveda, Yajur y Atharvaveda. Cada una tiene un enfoque, algunos aspectos, enfoques más ritualísticos, otros más artísticos, otros más de conocimiento práctico, otros más yógicos, otros más de, digamos, brahmínicos, de recitación de mantras. Entonces, esta sería como la cultura madre de la India y de la sabiduría oriental, viene de los Vedas, ¿sí? Por eso lo hace esto una tradición tan potente, y todos los Vedas lo que buscan es diferentes propósitos, digamos, pero en esencia es que a través de la música, del arte, de la construcción, de la astrología, Yotish Veda, de la construcción Vastu Shastra o Vasati Veda, de los ragas, de la música, del yoga, Ashtanga, Hatha, Sankhya, etc., el ser humano conecte con la divinidad, conecte con la trascendencia. ¿Mm? Ahí tenemos, compartimos en imagen, en esta proyección, otro aspecto importante que tiene que ver con, digamos, los Upanishads, que son parte esencial, constitutiva del conocimiento védico.
Para resumirlo en pocas palabras, hay como dos secciones, podríamos decirlo resumidamente, principales. Una serían los Upanishads y otra los Puranas. Nosotros de los Puranas vamos a hablar, o sea, yo voy a hablar un poquito más adelante en nuevas presentaciones, y esto tiene que ver más con las historias de las asanas propiamente dichas, los Puranas, pero podríamos dividir esencialmente entre Upanishad y Puranas. ¿Mm? Los Upanishad representan el aspecto más filosófico, metafísico de las escrituras que comprenden los Vedas. Como dije anteriormente, hay 108 Upanishads, de los cuales el resumen y el más importante de todos es el Bhagavad Gita, que es el Gita Upanishad, ¿no? Upanishad, esto es lo interesante, significa sentarse o estar cerca, próximo a un conocimiento revelado. Upanishad. En término Upanishad también, como lo vemos aquí en este texto, se traduce como sentarse cerca, ¿sí? Para escuchar un conocimiento secreto, un conocimiento muy profundo, un conocimiento que para ser recibido requiere de aceptación y requiere de apreciación. Entonces representa un diálogo cercano entre maestro, maestra y estudiantes en búsqueda de conocimiento espiritual y la verdad última, la verdad más importante. Y continuando con esta descripción, en este último, digamos, sección, su importancia radica en su capacidad para proporcionar una comprensión más profunda de la existencia y la espiritualidad. Y siguen siendo una fuente de inspiración y estudio en todo el mundo. El yoga, filosóficamente, y cuando hablamos de yoga, repito, no hablamos solamente de posturas, sino, como dijimos, de karma, de acciones devocionales, bhakti, de acciones intelectuales, jnana, de acciones mentales, pensamientos, reflexiones, meditaciones, dhyana yoga, ¿sí? El yoga es digamos, está constituido por muchas partes, por muchos cuerpos que pueden ser aplicados de una manera absolutamente complementaria a nuestra realidad material, ¿sí? Principales enseñanzas relacionadas con el yoga y la meditación. Bueno, esto es algo que vamos a estar desarrollando a lo largo de la formación. Este texto se los voy a compartir a través de un link de Drive para que puedan descargarlo. ¿Sí? Los textos que les estoy presentando, para que puedan acceder a ello, se los voy a compartir a través de un Drive. Además del link del video de la presentación, aquí van a ver la conexión con los textos védicos, los puntos de encuentro con los textos védicos. Esto lo vamos a ir analizando a lo largo de la formación, ¿no? Aquí estamos presentando punto por punto. Y justamente esto es algo de los otros aspectos que vamos a desarrollar, ¿sí? Que tiene que ver con el impacto en la práctica contemporánea, ¿sí? De los Upanishads y la influencia de las ramas del yoga, de los textos védicos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a borrar un poquito aquí la imagen. Ya estamos llegando a la parte final. Influencia en las ramas del yoga, ¿no? Las enseñanzas de yoga y meditación han impactado profundamente en diferentes ramas del yoga. Esto ha enriquecido las prácticas desde el Hatha Yoga hasta el Bhakti y el Ashtanga Yoga. Son diferentes áreas del yoga. Al fomentar la atención plena, el control mental y la espiritualidad, eso es lo que busca justamente el yoga. Primero la atención definida también como liberarse de tensiones. Atención significa no tensión. Y para eso llevar los sentidos hacia adentro, en lo que el yoga se conoce como pratyahara, retraer los sentidos hacia adentro, es fundamental. Y por supuesto, por ejemplo, desde la neurociencia, desde estudios científicos, se está corroborando los beneficios de todas estas disciplinas y su respaldo e impacto
en la vida moderna, ¿no? Bueno, por un lado tenemos, a modo conclusivo, la herencia milenaria del yoga que viene a través de los textos védicos y los Upanishad, que hasta el día de hoy perduran y son milenarios. La relevancia contemporánea, son textos atemporales. Al ser Sabda Brahman, sonidos absolutos, trascienden el tiempo y eso los hace absolutamente vigentes. Y cómo esto ayuda a la inspiración. ¿Por qué? Porque uno debe educar su inspiración. Y el conocimiento aplicado a la práctica es aquello que fortalece la determinación, la convicción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos invitan a profundizar en nuestras prácticas para expandir nuestra conciencia y a través de la conexión con nuestro cuerpo, yuk, vincularse primero con los constituyentes de este cuerpo, también vincularse a lo divino. ¿Sí? Espero que esta presentación les haya sido de inspiración, que les haya ayudado a comprender más y más toda esta ciencia, este conocimiento tan maravilloso del yoga y la meditación. Vamos a seguir presentando el próximo encuentro, les voy a hacer un anticipo, que va a ser el martes próximo. Vamos a ver, lo tengo aquí anotado porque son muchos puntos, profundizando en la filosofía del Ashtanga Yoga, ¿sí? Vamos a ver los Yoga Sutras de Patanjali, un texto fundamental del yoga. Vamos a ver los 8 pasos que constituyen el yoga, los 8 caminos que hacen al desarrollo de la escalera del yoga. Y también vamos a ver un texto que es muy interesante, que es el Hatha Yoga Pradipika, y otros textos clásicos del yoga, como el Granda Samhita y el Shiva Samhita, que son los textos que dan como origen al conocimiento de las asanas, de las posturas de yoga. Eso es lo que vamos a ver el próximo encuentro, por el mismo canal, por el mismo link. Recuerden de seguirnos por nuestra Instagram, de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video también por esa vía, de comentar la publicación para que esto pueda tener más y más alcance. Es un conocimiento que está más allá de cualquier tipo de religión, que es totalmente integrador, que no quiere atentar contra ninguna creencia. Aquí lo que queremos es compartir esta sabiduría que recibimos a través de nuestros maestros y que también entendemos que contribuye a una comunidad, a una sociedad, a una humanidad mucho más sabia y mucho más en paz y en armonía. ¿Sí? Muchísimas gracias, que tengan una muy hermosa jornada. Gracias por llegar hasta aquí. Cualquier duda o consulta nos escriben en los comentarios. Namaste. Hasta pronto.